Bien, último bloque ya del programa del día de hoy, de día de miércoles, y ya hace varios programas venimos planteando una especie de cambios, ¿no?, que se están estableciendo en la vida social y política. Esta vez para esta entrevista, en este segmento que tenemos, la trajimos a la senadora nacional Sandra Jiménez, que nos costó un poquito traerla, pero bueno, en definitiva estamos acá. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Facundo, a Página 16, a toda esta gran, pequeña historia construida con mucho esfuerzo que es esta empresa de comunicaciones, que felicito y me siento orgullosa porque veo cómo han crecido, han avanzado y eso es esfuerzo, es historia. Un abrazo grande a Magno, a la mamá que hace de pilar siempre en Estamos estas todos cuestiones. Ahí siempre en la Así misma que cuestión. Realmente estoy feliz de haber podido llegar. Bien dicho que pudimos y que te encontramos llegar. aquí en Posadas, porque el hecho de estar en Buenos Aires aquí es Sí, una cuestión complicada, ¿no? Sí, complicado para todos. Sandra, en este segmento siempre empiezo con una pregunta y la hago a todos mis invitados, ¿no? Que tiene que ver con el gusto de cada persona. Si bien hoy es un día de miércoles, Sí. Pero yo siempre les pido que elijan un día en la semana en el cual también elijan algo que les gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer vos en un determinado día? A mí me gusta, como diría Máximo, el sábado. Siempre Máximo, que tiene 6 ya hace primer grado, pregunta, ¿cuándo es sábado, mamá? Y el sábado es ese día donde nos encontramos todos en familia y que es nuestro día y que es el día en donde recuperamos fuerza, nos damos afecto, tratamos los temas de las diferencias, de los miedos, las amenazas, el crecer de los hijos adolescentes, 21 y 19, sus propias realidades, sus propios sueños. Es el día en donde lavo ropa, el día donde no plancho porque no me gusta planchar, donde cocino, donde soy mamá, donde soy mujer, donde soy solo Sandra, la esposa que ama a su marido desde hace 28 años, y lo digo porque me da una rabia, nos da una rabia cada vez que por ahí en algún medio de comunicación o en alguna revista, en algún lugar, tanto provincial como nacional, dicen la pareja de la doctora Sandra Jiménez, el doctor Germán Besu. Sí, está escrito en un montón de lugares y lo hemos reclamado porque nosotros nos casamos un 30 de abril de 1992 por civil y nos casamos por iglesia un 2 de mayo acá en la iglesia de Beatos Mártires, y hace 28 años que estamos juntos. Vamos a cumplir toda una historia juntos. Empezamos cuando íbamos a estudiar medicina a los 18 y 19 años y realmente nos duele porque no valoran el esfuerzo que significa mantener un matrimonio en la vida cotidiana común, sostener una familia, en la política, que es una zona barrosa, claro, es lodosa. Vos sos una persona pública y hace muchos años que venís en este trayecto, ¿no? Y golpea a la familia, digamos, al contexto de la familia, este tipo de noticias. Golpea mucho porque al principio uno lo toma como una risa, la cuestión así, pero bueno, vos tenés la abuela que tiene su edad y está en el jardín y escucha mi suegra, viste, mamá o los hijos que ya están grandes, y bueno, no gusta porque en realidad las cuestiones desde eso tan simple que es hablar de que no, como que Germán es mi segundo esposo, que el bebé nació de este segundo noviazgo y mis otros hijos no son de Germán. O sea, duele, pero en lo más profundo. Imagínate vos que te estén diciendo que tu padre no es tu padre porque sos la segunda pareja de tu madre, y lo vivimos de una manera que, bueno, tratamos de entender esa cuestión, pero al final vamos creciendo. Vamos los chicos que son bastante pequeños, ¿no? ¿Cómo lo toman? ¿Les golpea? El mayor tiene 21, está estudiando ingeniería en electromecánica en la Universidad del Ejército en Buenos Aires, egresado del Janssen, orgullosamente janserino. Y la Prisi está estudiando psicología en la Cuenca del Plata, y eso ayuda muchísimo porque nos autoayudamos entre todos. Hay libros de Freud por toda la casa. El sábado se juntan y van todos a ella, tal ¿no? cual, me pasó tal cosa, a mí me pasó exactamente. Tratamos de
ser una familia dentro de la vida que tenemos lo más normal posible. Tratamos de salir, de compartir, de ir a los espacios. Nos gusta desde ir al cine a ver una película para Máximo, o a pasear por la costanera, o a caminar, o a disfrutar de Misiones, que es hermosa, o irnos a, qué sé yo, a un domingo a comer en Salto Encantado, de estar los domingos, otros domingos en Apóstoles. La familia para nosotros es fundamental. Germán perdió a su papá cuando tenía 15 años, yo perdí a mi hermano cuando tenía 13. Sabemos lo que la muerte hace en la vida de las familias y las separaciones, y que eso no nos ayuda emocionalmente a desarrollarnos íntegramente en la vida. Por eso tratamos de aprender sobre las experiencias dolorosas, de superarlas y de vivir con mucho optimismo y con mucha alegría, dando gracias a Dios, porque somos muy cristianos, de eso de profesar también la unidad de la política con el cristianismo, con la práctica religiosa, porque también es algo que nos niegan. Es imposible que si vos sos política puedas peregrinar a Itatí o sea devota. Son cosas que no pueden ir separadas, digamos, No, tanto lo político como la creencia, si se quiere. No, la gente nos niega a los políticos. A mí me ha costado mucho esa cuestión de irme a las misas, de estar en las misas de sanación, de organizar eventos con las distintas iglesias, qué sé yo, y que la gente me mirara así. ¿Y en qué instancia te niegan? Porque y cuestionan el tema de la manipulación del uso de los espacios religiosos, como que uno está buscando rédito político, y yo lo único que estoy buscando es a Dios que me consuele, que me dé paz, que me ilumine, que me guíe en las decisiones que tomo, que me dé fortaleza. ¿Y a qué te llevó a vos? ¿A cerrarte o a seguir en esa política que piensen lo que quieren? Total, vos... sí, sigo con la decisión de demostrar que por más que piensen equivocadamente, lo único que vale es justamente ese momento donde uno se encuentra con Dios y siente que está haciendo bien las cosas, porque entiendo la política como un servicio, y un servicio que tiene un alto costo, donde teniendo la posibilidad de ser una profesional médica, que pudiera haber sido exitosa en su profesión, y era en la gestión lo mejorcito que teníamos en ese 2003, en la crisis, con 30 años. Con 30 años asumí la dirección del hospital de pediatría, y la peleamos entre todos y aprendimos a cuidar al niño. En un momento en el cual la renovación todavía no existía, y caía, era la crisis económica más grande de la República Argentina. Y solo Dios, solo Jesús misericordioso, por eso hay un Jesús misericordioso en la puerta del hospital de pediatría, que yo me acuerdo que fue cuando ya era vicegobernadora, porque era uno de los desafíos nuestros. La iglesia Jesús misericordioso se hizo con varios apoyos del Estado misionero, subsidios, colaboraciones, etcétera, porque Jesús misericordioso es puro amor, es perdón, es encuentro, es fuerza. Y había sucedido alguna cuestión con la asociación de constructores, y entonces yo me había enojado por algunas gestiones que no habían salido, y entonces me llama el presidente y me dice: Sandra, no te enojes, qué sé yo, qué puedo hacer. Bueno, ¿qué puedo hacer? Podía hacer una imagen de Jesús misericordioso en el frente del hospital de pediatría. Le cambiaste por eso. Claro, era 20 de diciembre, y tenés 3 días porque tiene que estar para el 24 de diciembre, para Navidad. Evidentemente el enojo de Sandra Jiménez vale, ¿no? Sí, vale mucho. Sí, hay que bancarme. Hay que bancarme. Germán siempre dice: si supieran cómo es. Y en esa cuestión lo hizo en 3 días, hizo esa imagen de Jesús misericordioso, y después de que Jesús misericordioso llegó al hospital de pediatría, salió el financiamiento, la decisión de llevar adelante la construcción del nuevo hospital de pediatría, y todo para mí un símbolo, porque la fe está obrando milagros todo el tiempo, en todas las vidas de todas las personas, en los gobiernos. Cuando uno se aleja de Dios es donde las cosas se ponen feas. Por eso yo siempre digo que la renovación tiene que estar siempre cerca de Dios, desde la fe cristiana, que puede ser católica, evangélica, ortodoxa, pero siempre cerca de Dios, porque no es bueno que el político esté solo, no es bueno que el político esté lejos de Dios,
porque el político que está solo, la política que está sola y lejos de Dios, toma malas decisiones. Estás hablando de un cambio realmente paradigmático, ¿no? Que por ahí años anteriores no se animaba a hablar de esto, por lo menos, Sí. o por lo menos Está mezclarlo. escondido. En una mesa pública, decir, bueno, tenemos que mezclar esto con esto y yo, como funcionario público, profeso, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene la intención o la predisposición de la persona en aferrarse a esa creencia? Es decir, predisponerse a que las cosas van a salir mal, bien por más que puedan estar mal, ¿no? No, yo me predispongo en la cuestión de la construcción de valores y de principios que hay que sostenerlos dentro de un espacio donde la construcción de la colectiva, de resultados colectivos y de decisiones colectivas, hace necesario el diálogo, hace necesario el respeto a la mirada del otro, hace necesario la imposición de los fundamentos muchas veces, desde deudas históricas que tienen o que tenemos con procesos sociales o con procesos políticos en la República. Y cuando vos sos buena persona, tenés buenos principios, estás educado en la fe, es imposible que no logres el acuerdo para llevar adelante algo que le beneficie a tu municipio, a tu provincia o a la nación. Todos demandamos respeto, todos demandamos que no nos discriminen, demandamos que nos den lo que nos merecemos, trabajo, educación, salud, justicia, seguridad, que son las demandas reales de un Estado que crece. Bueno, eso se logra con compromiso, porque si vos sos buena gente, seguro que te quedás después de hora trabajando. Si sos buena gente y tenés valores, sabés que no tenés horario de sábado y domingo. Si sos buena gente y no hay respuesta de una parte del Estado del otro, agarrá y ponés la mano en tu bolsillo y colaborás para que esa situación cambie. De eso se trata la política de la buena gente, de la construcción de principios y valores se muestra con ejemplos. Y el proceso no es de aferrarse a la creencia mágica del pensamiento mágico que Dios está conmigo y se produce la transformación. No. La transformación la hace cada uno de nosotros en el espacio que ocupa, en la tarea que realiza, guiado por ese pensamiento de la tolerancia, del perdón, del respeto al otro, del amor al prójimo, porque es muy difícil poner la otra mejilla en una condición de ser humano egocéntrico o soberbio, porque la reacción siempre es la contraria. Claro. Te pegan y vos querés devolver el doble. Bueno, cuando te pegan y vos decís devuelvo con trabajo y con respuestas concretas, es donde vos decís yo me voy a poner la otra mejilla porque vale la pena, porque no es por mí, sino es por el millón de misioneros. Y esa es la respuesta, mi respuesta, puede ser distinta en otros, entre todos los que hablemos, hacia mi participación en la vida política de la provincia de Misiones y en la vida política de la República Argentina. ¿Cómo haces el balance, digamos, en cuanto al equilibrio de lo que es el impacto, como decir, hay que poner la otra mejilla? Pero llega un momento que las situaciones familiares, como habías expuesto recién, de que, bueno, se meten por ahí en la cuestión familiar, ¿cómo equilibrás? Es decir, esa entrega de la pasión, si se quiere, tanto al ámbito familiar como a lo político. ¿Cómo lo equilibrás? Decir, bueno, hasta acá llego, o hasta acá va la exposición de mi familia, o hasta acá tengo que llevar con esto. Miren, las veces que llevé adelante las demandas judiciales contra medios de comunicación en la provincia de Misiones en el año 2006, 2007, y en estas cuestiones de los derechos a réplica, en algunos le he dado mayor importancia, en otros no tanto, y vuelvo a la cuestión de hacia adentro, ¿no? Esa cuestión de fortalecernos en familia, fortalecernos en la fe, y reclamar desde los distintos espacios solamente respeto, no pensamos igual, bueno, pero yo no, el concepto de no daño es un concepto natural, soy médica pediatra, estoy terminando abogacía, el no dañar es un proceso inherente a la justicia, al derecho de todos, y realmente creo que por más que por momentos uno refleje el dolor o la impotencia sobre ciertas situaciones, o pueda usar un calificativo, un adjetivo de más. Yo creo que alguna vez, en alguna radio, creo que fue Tupambaé, me preguntó Emilio Lates de qué me arrepentía en la vida política. Y ese día le dije que me arrepentía de las veces que yo podía haber calificado de una manera no equivocada a lo mejor, pero sí produciendo daño
algún hijo de algún político o de alguna política de la provincia de Misiones, porque nuestros hijos no eligen la vida que nosotros elegimos. Nuestros hijos no tienen la otra que acompañarnos y vivir nuestra vida. Entonces, creo que sigo sintiendo lo mismo. En ese momento donde yo siento que mis hijos sufren, es seguro porque yo habré hecho sufrir a otro hijo de otro. ¿Crees que te vuelve, digamos? Que lo que por ahí hiciste en un momento te puede llegar a volver. Sí, creo que en esa cuestión el ida y vuelta de los sufrimientos, de lo que uno genera en los otros, también vuelve a uno, y en el sentido real, por algo pasan las cosas y hay que modificar las conductas. Y siempre pienso que la que tiene que modificar la conducta soy yo. Sandra, salimos un poquito del aspecto familiar, porque si nos ponemos a hablar tenemos mucho tiempo, ¿no? Y vamos a meternos en otra cuestión, que tiene que ver un poco con la idea de por ahí de querer interpretar si estamos hablando actualmente de un país que pretende ser un poco más federal o no, ¿no? Hay dos proyectos que lo voy a considerar y que me gustaría escuchar tu opinión. Uno de ellos tiene que ver con la propuesta del diputado Julián Domínguez, el diputado nacional, de trasladar la capital federal, que está en Buenos Aires actualmente, a Santiago del Estero, y recibió incluso el apoyo de la Presidenta de la Nación hace un par de semanas atrás. ¿Qué opinión te merece esto? Que no es importante en este momento trasladar la capital de la República a ningún lado, porque creo que hay otros problemas que son mucho más fáciles de resolver y que hablan de un federalismo concreto, que puede ser desde la ley de coparticipación, cambiando los índices de coparticipación y transfiriendo a las provincias otro tipo de dinero para generar nuestro presupuesto, devolvernos a las provincias, qué sé yo, como la nuestra, darnos el Fondo Especial del Tabaco, o la ley de envasado en origen, que eso es dinero constante y sonante y creación de puestos de trabajo, es ayudarnos a habilitar el puerto de Posadas, es generar los parques industriales, y porque digo, sin desmerecer la opinión de un candidato a presidente, o puede ser Julián Domínguez en este momento, yo lo que creo es que hay otras prioridades. La economía es frágil por momentos, la inflación es un proceso que existe, que condiciona la vida de las personas que tienen las situaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza, donde la asignación familiar ya no está alcanzando como para cubrir las necesidades básicas, y que no nos podemos permitir semejante gasto como es la inversión del traslado de la capital de la República Argentina en lo que significa su estructura administrativa, porque significa llevar Casa Rosada, Ministerio, Banco Central, todo es un cambio. Una historia, ¿no? Que está abocada también en la ciudad. Claro que sí, yo creo que en esa cuestión el federalismo fácil y entendido no necesita un cambio de capital. Lo que necesita es acciones concretas en la distribución de los recursos que generamos en la República Argentina. Por eso a mí me pareció como una idea interesante. Bueno, es para escucharla y debatirla. El senador Cabral había definido la capital de la Argentina a Posadas, que abriendo las puertas del Mercosur, y también es pero digo, en este tiempo. O sea que no es oportuno. En este tiempo, no, para nada, no es oportuno para nada, porque digo, en este tiempo donde las prioridades son otras, donde las amenazas de un mundo que entra en guerra un día en un sector, en otro sector, donde los recursos naturales nuestros son los que están siendo codiciados, amenazados, donde nosotros mismos no nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tenemos, digo, sobre la cantidad de territorio ocupado por dueños extranjeros, que se cayó con la ley de extranjerización de tierras del 2012 recién, se detuvo ese proceso. Y todo lo que nos falta generar, energía, desarrollo, yo siempre digo, y lo digo con mucha tranquilidad y con mucho respeto, porque desde el 2003 hasta la fecha nos comprometimos como proyecto político y juntando votos, elección tras elección en este proyecto nacional y popular, ganando elecciones y acompañando desde la representación política nacional y provincial a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, pero en estos 12 años tuvimos muchos beneficios en un proceso de reconstrucción desde la deuda provincial hasta lo que significa la infraestructura, pero siguen habiendo deudas pendientes que muestran a las claras que ese federalismo que se pretende llevar con una capital a otro lugar
se puede transferir en que nos llegue el gasoducto rapidito, rapidito, y no que nos dejen esperando como hace 12 años y más toda la vida, esperando el gasoducto que llegue de Bolivia y no nos quieren enganchar con el gasoducto de Paso de los Libres, o que tengamos la energía más cara del país, o que tengamos el combustible más caro del país, y que si nosotros presentamos un proyecto de iniciativa de un combustible diferenciado, forestal, o yerbatero, o telero, no digan que es discriminatorio cuando el combustible diferenciado para la minería argentina está establecida desde 1853, y nosotros estamos hablando de que como que cuando presentamos una iniciativa de esa naturaleza estamos hablando de algo novedoso, perdón. La República tiene un montón de leyes de región de la vitivinicultura, como nosotros con envasado en origen, el vino se envasa allá, los puestos de trabajo que sostienen la región cuyana vienen del vino y tienen otra calidad de vida. ¿Por qué nosotros no vamos a tener envasado en origen de yerba mate y por qué tienen que estar las empresas en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, si nosotros somos los que tenemos la tierra y la planta porque no crece en otro lado? Es un producto que aporta 9.000 millones de pesos a la economía anualmente al año 2013 y que tiene que ver con esto de hacernos cargo de lo que nos pertenece. Entonces, vos hablabas el proyecto político, y cierro acá, digo, es un ida y vuelta, no es escuchar la decisión, aceptar y no discutir. Se discute y se plantea, como lo ha hecho el ingeniero Rovira y el gobernador Clos permanentemente, en las decisiones estratégicas de crecimiento de emisiones, pero sin resignar ningún recurso. Yacyretá se termina con un misionero al frente de Yacyretá, pero Yacyretá le da energía a todo el país y los últimos que nos interconectamos fuimos nosotros. O sea, y seguimos pagando la luz más cara. Vos hablabas en este sentido seguramente, y con el proyecto también de unificar el valor del precio de combustible, de un resarcimiento histórico, ¿no?, de la región del norte del país, del NEA y del NOA, ¿no? Y que no caigamos o no quedarnos en el estigma de la pobreza de esta región. ¿No? Siempre en el proceso de estudiando, mirando un poco para atrás y mirando un montón de informes y investigaciones hechos por mismos universitarios y estudiosos de la región, historiadores de la región, la postergación económica en la que nos llevaron en ese país que se miraba solo al ombligo y al puerto de Buenos Aires, es el que nos impidió crecer y ponernos a la altura de circunstancias de otras provincias en el sentido de quitarnos nuestros recursos, porque digo, el dinero del FED, que termina siempre en noviembre o en diciembre con cruces y cortes de calles o de rutas acá en la provincia de Misiones, tiene que ver con dinero no transferido por programas no aprobados por hombres y mujeres que están no plantando tabaco, ni están muchas veces dice que la historia cuenta que son gerentes de empresas de tabacaleras que trabajan también como funcionarios del Estado, o sea, en un doble rol. Y acá el tabacalero no recibe lo que corresponde. O lo mismo con la dirección del té, que yo presenté la creación del Instituto Nacional del Té. ¿Pero por qué presenté el instituto? Porque necesitamos fortalecer el proceso de crecimiento y de expansión del té como un proceso económico que sume para los actuales dueños de las tealeras, que son 6 empresas, y para los futuros procesos. El té en el mundo mueve muchísimo porque es un alimento preciado para la alimentación, para la cosmética, y resulta que la directora nacional del té nunca hizo una rueda de negocios en la provincia de Misiones. Nunca vino a visitar un teal. Y está sentada y organizan los té, no sé, en el Alvear o se va a París a vender qué té si no conoce. No conoce la hoja del té verde, no conoce el esfuerzo de los tealeros misioneros. Entonces digo, cuando uno comienza a plantarse en la estructuración de los derechos que nos corresponde y a la vez plantea como un equipo conducido con el gobernador de la provincia, con los ministros de las áreas, el ingeniero Rovira de lo político y nosotros en lo legislativo con nuestro propio bloque ahora por fin en diputados, tenemos una fuerza superior que habla de la potencialidad y de la fuerza que tenemos para seguir desarrollándonos y creciendo, incluyendo a hombres y mujeres en el mundo del trabajo
y no bajando los brazos, al contrario, redoblando los brazos y el esfuerzo para crecer. Tenemos Sandra, todo. por último, y te voy a pedir que seas un poco breve por una cuestión de tiempo. No, imposible. Sabemos que es imposible. Ayer el gobernador hacía un análisis de lo que tiene que ver con el desendeudamiento de la provincia y que tampoco ha adquirido deuda pública, digamos, o deudas del Estado con entes privados ni con el Estado Nacional en calidad de dólares, digamos. ¿Qué importancia y qué análisis haces al respecto? Mira, Diego, que nada más ajustado a derecho y a la verdad, lo del gobernador Clos y lo del ingeniero Rovira, acompañado con el equipo económico, que creo que es bien claro en esa nuestra historia, ex ministro de Economía, el contador Hassan y el contador Tomás en rentas, fundamentales en la estructuración de lo que es la recaudación y la distribución y la negociación de la deuda de la provincia de Misiones. Es lo que hoy nos permite tener esta instancia de crecimiento y de continuidad, un montón de políticas y desde pagos de sueldo en tiempo y forma y aumentos. Dos cositas concretas, después vos la editás como quieras y yo te autorizo, pero quiero contarle a la audiencia que todos los que generaron la deuda pública de la República Argentina, que está en discusión con los fondos buitres, estaban sentados en el Senado argentino el día que votamos nosotros sí a favor del sostenimiento de la deuda soberana y del pago soberano. El senador Reutemann era gobernador de Santa Fe, el senador Berna era senador de La Pampa, el senador Rodríguez Sano fue porque fue el que defaulteó cuando fue presidente el 100% de la deuda, el senador Menem no fue y era presidente en la década de los 90, el senador Castillo era gobernador de Catamarca, el senador Romero era gobernador de Salta, y todos ellos, más todo el radicalismo encabezado por su presidente de bloque, Gerardo Morales, que cuestiona hoy muy fuertemente las decisiones políticas que tomó Kirchner con la baña, con la reestructuración de la deuda en el año 2005, que es donde comienza el gran paradigma de la Argentina en cómo encontrarse con los organismos que nos habían financiado o que habían financiado las decisiones de esos gobernadores, de esos presidentes. Denostaba totalmente las acciones que llevaba adelante el equipo económico con Kicillof y la presidenta en la negociación con los fondos buitres, y hablaba mal de las decisiones, muy mal de las decisiones que se habían tomado en cuanto a la reestructuración de la deuda en pesos y en dólares de toda la República y de las provincias, donde las provincias éramos las mayores deudoras. ¿Se acuerdan que nosotros en la campaña del 2003 decíamos que cada misionero que nacía con una deuda de $3.000 antes de empezar a ser productivo, y que hoy la deuda soberana de la provincia de Misiones está totalmente reestructurada, está en pesos, y la presidenta de la República cada 3 meses, cada 6 meses, prorroga el pago de la deuda, y eso evita que por lo menos en la provincia de Misiones se paguen entre 400 y 500 millones de pesos por año, que se reinvierten en otras acciones como a mejorar sueldo, infraestructura. Dinero que no sale de la provincia, sino que lo sale de la provincia, lo absorbe la nación. Bueno, todos ellos, Gerardo Morales, que quiero decir que era el candidato a vicepresidente, el ministro Labaña en el 2007, con la fórmula Una República de Avanzada, hoy denostaba toda la cuestión de todo este proceso de reestructuración de deuda soberana, cuando después, en el día de ayer, Naciones Unidas ratifica la necesidad de una ley, de una resolución, de la deuda soberana de todos los países, y se vota con una mayoría absoluta. Y fíjense el egoísmo de los grandes países desarrollados que votaron absolutamente en contra, que son los que financian los procesos de préstamo y de crédito, que votó en contra Estados Unidos, votó en contra Inglaterra, votó en contra Alemania, votó en contra Francia, votó en contra Finlandia, votó en contra Japón, que tienen que ver con estas cuestiones que tienen economías fuertes y dinero, y que son los que nos prestan y después nos extorsionan con los intereses o con los pagos, y a veces por malas decisiones propias. Es muy interesante por ahí leer el voto a voto, ¿no? Sí, pero aparte digo, contundente, 124 votos a favor, 41 en contra y 41 abstinencias, abstenciones y 11 votos negativos, que son de las grandes potencias. Entonces digo, la oposición política de la República Argentina, que está en UNEN, que está en el PRO, que está en el radicalismo, que está en el FAP, que puede ser Carrió, Michetti, Macri, que puede ser Juez, que puede ser San, que puede ser Morales,
no ayudó a reestructurar la deuda argentina y el pago de los bonos a los que todavía le debemos, y eso significa nada más y nada menos que no ayudaron también a la provincia de Misiones ni a todos los argentinos, porque nos quitan oportunidades. Si a nosotros nos vinieran a cobrar hoy y nos embargaran toda la reserva del Banco Central, que lo pueden hacer para cobrarse la deuda soberana, no solo de los 1.300 millones de dólares de estos fondos buitres, que en 25 años estos mismos estudios jurídicos y contables de Paul Singer y NML, que se llama de una manera entretenimientos de un lado, después se llama NML Capital en otro, y se van presentando, a 26 países le compraron deuda defolteada. A los 26 países en 25 años le cobraron en juicios 1.000 millones de dólares. A la Argentina, en un solo juicio, un solo país, le pretenden cobrar 1.300 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que la Argentina es poderosa, es fuerte, es productiva y tiene con qué pagar, porque si no, no vinieran por nosotros de esta manera. 25 años, 26 países juntaron 1.000 millones de dólares. Y a nosotros, en un solo juicio, 1.300. ¿Qué habla eso de la potencialidad que tenemos? Por eso, para cerrar, digo, ojalá que todos tomemos la conciencia y la responsabilidad que no tenemos que llegar al final de un mandato cansado, bajando los brazos, porque hay una desgastado. sensación de eso, ¿no? No, diciendo todo está mal, aquel le hizo mal. No, tenemos todo para hacer, tenemos todo para construir, y nuestra responsabilidad es no autoboicotearnos y animarnos a tener un futuro de éxito y de grandeza, de salir de la pobreza, de incluirnos en el desarrollo, de tomar decisiones a nivel mundial y de creernos que somos capaces, porque somos capaces, si no, no nos hubiéramos levantado de esa miseria del 2001. Acuérdense que no comíamos por 5 pesos por día, y hoy tenemos otra realidad. Esa realidad es la que hay que cuidar y mantener y potenciar, y los jóvenes tienen una enorme responsabilidad, que es la de tomar la posta y seguir adelante en los cargos políticos, en la función pública, pero sobre todo tienen la posibilidad de tener padres tan responsables como estos jóvenes que le pedimos que se hagan cargo, y de darles la fuerza necesaria y el optimismo. No podemos hacer hijos deprimidos, depresivos, no podemos contarle que no se puede, no podemos decirle que todo está mal, no podemos angustiarlos diariamente con noticias que informan sobre o magnifican situaciones que se pueden resolver con trabajo, con consenso, con diálogo, transparentando las decisiones. Tenemos que hacer hijos optimistas, hijos fuertes, hijos que se hagan cargo de su futuro y del nuestro. Esa es la responsabilidad de la política actual más grande, más allá de toda la propuesta del desarrollo y del modelo político que en Misiones sigue siendo agro, foresto, industrial y turístico, que es lo que nos lleva a incluirnos y a potenciar nuestro destino. Tenemos que darnos la actitud, volver a esa actitud del 2009, del 2010, vamos que podemos, vamos que organizamos esto, abrimos lo otro, inauguramos, salir de la lógica que nos permitió la comunicación grande en la Argentina y con Clarín y Mañeto y toda esa estructura, que todo es malo. Todo es malo, pero por Dios, si nosotros somos gente buena, si somos gente de laburo, si amamos, si perdonamos, si trabajamos, ¿cómo no nos va a ir bien? Sandra Jiménez, senadora de la Nación por la provincia de Misiones, gracias por estar aquí en Día de Miércoles. Gracias a ustedes. Seguramente después podríamos seguir hablando de mucho más, ¿no? seguimos. Bueno, nosotros tenemos que despedir, así que no te olvides que el próximo miércoles estamos aquí otra vez a las 22 horas, un día de miércoles. Hasta la próxima.